Ahora sí, muy buenas tardes, noches, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Buenas tardes, Bien, profesor. profe, bien. Muy ¿Cómo buenas está? tardes, gracias a Profe, Dios, todo muy bien. bien. ¿Cómo le fue en esta Semana Santa? O en esta semana, digámosle así, algunos la celebramos, otros no. Muy bien, la verdad. Estuvo, Descansando bastante. Bien, profe, afortunadamente. toca, Muy bien. toca aprovechar el descansito. Ah, bueno, eso me contenta muchísimo. Eh, Muy bien. ¿Me confirman si ya se está grabando la clase? Creo que sí, pero siempre me gusta corroborar. Sí, señor. Sí, perfecto. Bien, antes de iniciar propiamente nuestra jornada del día de hoy, me gustaría hacer un paréntesis muy rápido. Ah, Ahorita por una nueva asignatura que me asignaron aquí en la universidad, que es presencial de lunes a jueves, a mí me toca venir a la universidad los días lunes y martes, de 6 a 8, es decir, a su hora de clase, viendo la clase desde aquí, desde la universidad, porque obviamente no me da tiempo desde donde yo vivo y llegar a tiempo aquí cuando nosotros terminamos. Entonces, yo voy a tomar los lunes y los martes, que tenemos nuestra clase virtual, eh, voy a ver la clase aquí en la universidad. Ahorita, yo digo gracias a Dios, pues, porque me favoreció en este caso, el profesor del laboratorio donde vemos clase, o la profesora, no lo sé, no tuvo clase, tuvo que cancelarla por una cuestión de salud, creo. Y entonces Fabián me dijo, profe, si ya la profesora o el profesor canceló, si quieres te puedes ir allá, no te preocupes. Y yo listo, me iré mejor para acá porque las computadoras son bastante rápidas. Sin embargo, lo más seguro es que tanto mañana como los lunes y martes que nos queden de nuestras clases, que teóricamente sería esta semana y la otra, si no estoy mal, yo voy a tener que recurrir a una computadorcita pues muy sencilla y muy básica que yo tengo en mi casa, que es la que aproveché en traerme hoy. Eh, y esa, digamos, yo le digo así, es la computadora que se ve cuadro por cuadro. Porque obviamente es una computadora con procesador bastante viejito, la calidad de la imagen no es tan nítida como estas de acá. Si yo me muevo así, ustedes pueden ver completamente el movimiento. En la otra, digamos, me pueden ver así como si estuviese siendo una caricatura. ¿Listo? Pero en cuanto a grabación y en cuanto a lo que estemos mostrando, no debería haber mayor problema. En esas situaciones, lo más seguro es que, con el permiso de ustedes, yo apague mi cámara para no utilizar tantos recursos del computador, porque literalmente no tiene mucha memoria RAM. Y pues las computadoras de la sala de profesores son equipos pues bastante básicos, solamente para Word, Excel y PowerPoint, no más. Y pues tienen el Zoom y es súper sencillo. Entonces, de pronto mañana y los lunes y martes de la semana entrante, pues de antemano yo sí quisiera pedirle disculpas porque a lo mejor tanto yo como ustedes me imagino, pues nos habituamos ciertamente a cierta calidad, a cierta velocidad en cuanto a lo que es la transmisión y la calidad de imagen y grabación. Y pues a lo mejor cuando esté en esa computadorcita, me toca a mí irme con bastante paciencia y mostrarle a ustedes pues sin dejar nada por fuera. ¿Listo? Era solamente para hacer ese pequeño preámbulo. Bien, listo. Muy bien. Como hoy confieso, y me disculpo también por esa, el archivo de ustedes de su lista de asistencia no lo logré copiar en la USB, pues entonces hoy no voy a poder tomar la asistencia como lo hacemos en las clases virtuales. Mañana, Dios mediante, sí lo hacemos. Bien. Listo. Compañeros, espero que hayan tenido una muy buena Semana Santa o una semana de descanso o una semana de recogimiento, en el sentido que le demos cada uno de nosotros a esta semana que acabamos de pasar. Espero que haya sido de provecho eh, y que pues si salimos con nuestra familia a dar un paseo, espero que nos haya ido también bastante bien. Sabemos ya todos que dejamos nuestro ejercicio de la actividad del examen lo dejamos antes de la Semana Santa, pues para que ustedes, aquellas personas que no iban de pronto a viajar o de pronto iban a tener algún ratico libre, pudiésemos adelantar en el ejercicio que vamos a realizar el día de mañana, Dios mediante.
Es un ejercicio que si ustedes pudieron verlo, el dibujo como tal es bastante sencillo. No tiene mucha complejidad. Las piezas son bastante, las vistas son bastante sencillas. Yo creería que en comparación con el primer examen, la cantidad de elementos que hay que dibujar es muy poca, pero la diferencia es que en este ejercicio pues tenemos que aplicar más cosas. Hay que aplicar pues obviamente el trabajo con las capas, ajustes de capas, que si líneas de las capas son continuas, otras son segmentadas, perdón, otras son de líneas de ejes, de pronto tenemos achurados, tenemos acotamientos, textos, preparar una hoja en el espacio papel, etcétera, etcétera. ¿Listo? Me gustaría ahorita hacer una consulta rápida por acá por el chat diciendo lo siguiente: si la evaluación fuese en este momento, ¿qué porcentaje de avance o de entrega tuviésemos nosotros del ejercicio? Escribámoslo acá en el chat para ver cómo vamos. Natalia. Jamie. Sebastián. Profe, Lenny. ¿eso es incluido la Catherine. figura en 3D? No, porque no hemos visto 3D. Catherine, Diego, Jason, Yesid, Brian, Saraya. Ok, Edgar. Milena. Víctor. Heidi, Juan. Paula. Perfecto. Luis, muy bien. Creo que por lo menos en los resultados que voy viendo ahorita por el chat, creo que todos los que me han escrito hasta ahorita tenemos un porcentaje de avance por encima del 75%, del 70%, creo. Creo que ahorita no hay nadie de los que escribieron que estaba por debajo del 60%. Erika, gracias. Eso me parece muy bien. ¿Listos? En la jornada del día de hoy vamos a terminar de ver el tema del acotamiento, específicamente el ajuste de un estilo de acotamiento, porque lo tenemos que terminar de pulir para presentarlo mañana. Entonces, en este momento, pues yo voy a comenzar a compartir pantalla y por favor me confirman que ya se pueda estar viendo. ¿Listo? Aquí estamos viendo, ¿sí? Sí, profe. Excelente. Permítame un momento. Y yo voy a copiar un momento esto. Ok, listo. Perfecto. Listo. Muy bien. Nosotros hasta la semana antes de la Semana Santa estuvimos viendo los acotamientos acá en AutoCAD. Estuvimos trabajando con este listadito que estaba por acá, cómo se utiliza un acotamiento lineal, un acotamiento alineado, angular, longitud de arco, radio, diámetro y recodo. Nos quedó pendiente por revisar cómo funciona este acotamiento que se llama Ordinate, ordenada o coordenada, dependiendo cómo nos aparezca a nosotros dentro de la traducción del programa de AutoCAD. Para eso yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un pequeño rectángulo cualquiera en esta parte del espacio. ¿Listo? Bien. En este caso, pues este es un rectángulo. Vamos a ver cuánto mide acá. En horizontal 13.87, en vertical 13.7. Me quedo cerquita. ¿Listo? Perfecto. Esto es simplemente el uso de un acotamiento lineal. Sin embargo, nosotros cuando estuvimos revisando estos comandos dijimos, este es el único comando que tiene AutoCAD, donde la posición que tiene este dentro del espacio de AutoCAD va a influir en el resultado de la cota que yo voy a comentar o a mostrar. Porque resulta que este acotamiento no acota la distancia entre dos puntos, sino que acota la distancia entre un punto y el eje X y un punto y el eje Y. Es decir,
Si yo vuelvo acá, observemos que el eje X está marcado con una línea roja, el eje Y está marcado con una línea verde. En este caso, con este tipo de acotamiento, si yo utilizo de pronto este punto de acá, ¿listo? Con este tipo de acotamiento yo voy a poder, valga la redundancia, acotar la distancia que hay de aquí al eje X y también voy a poder acotar la distancia que hay de aquí al eje Y. Entonces, considerando este planteamiento, ahí podemos estar conscientes nosotros de que necesariamente tenemos que estar muy atentos a la posición geográfica que tenga este tipo de acotamiento, porque la posición va a incidir en el resultado de la información a mostrar. Veamos acá rápidamente cómo funciona. El procedimiento es bastante sencillo. Yo voy a utilizar acá y voy a activar el acotamiento de ordenada o coordenada. ¿Listo? Para que me quede la línea mucho más horizontal y vertical, yo voy a aprender la restricción ortogonal. Quiero que me quede mucho mejor presentado. Listo. Yo debo decidir cuál es el punto que yo deseo acotar su distancia con respecto a X y con respecto a Y. Entonces, yo voy a utilizar este vértice de acá. Clic sobre este punto y luego simplemente muevo el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba y hacia abajo. Si yo muevo el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿qué información creemos que nos está acotando acá? Esta información que dice 731, ¿qué parece que fuera? ¿A qué eje es paralela esa línea que tiene el eje X. 731? Es Está paralela al eje. mostrando, está ¿Perdón? mostrando la medida del eje X. Ajá. Este 7.31 lo que nos está indicando es que entre este punto que está acá y el eje X, esta distancia que está acá, es 7.31. Vamos a probar ahora con respecto al eje Y. Voy a volver a acotar el mismo punto, pero colocando el sentido, en este caso, hacia abajo. ¿Listo? Ahora, lo que nos está diciendo el programa acá es que entre este punto y el eje Y, que es este que está acá, existen 9.48 unidades de distancia. Es decir, AutoCAD siempre nos va a colocar una línea paralela al eje que estamos necesitando o al que estamos acotando en este momento. Yo voy a hacer lo siguiente y esta figura yo la voy a copiar. Exactamente, voy a copiarla y la voy a poner como por aquí. ¿Listo? La figura es la misma, es idéntica. Si nosotros hiciésemos un acotamiento lineal, de acá es exactamente lo mismo. ¿Ok? Miden exactamente lo mismo las figuras. Lo que ha variado en este momento es la posición geográfica que tienen dentro del espacio de AutoCAD. Ahora yo voy a acotar de modo coordenada el mismo punto para que veamos el resultado. Este punto y muevo, déjame prender el F8 para que me quede línea recta. Tengo este acá y luego tengo esta información acá. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo AutoCAD? Desde este punto hacia el eje X hay 38.76 unidades de separación. Y desde ese mismo punto hacia el eje Y hay 51.76 unidades de separación. Entonces, en este caso, observamos cómo la posición y la ubicación geográfica que tiene un elemento dentro del espacio de AutoCAD va a incidir en el resultado de la información que nosotros llegáramos a presentar con este tipo de acotamiento. Casi siempre este tipo de información de coordenada, este tipo de acotamiento, es muy utilizado por personas que trabajan con topografía. Cuando a veces tienen que georreferenciar un lote, un terreno, una edificación, tal cual como está ubicado en la ciudad, pero dentro del espacio de AutoCAD. Entonces, ellos
con mucha frecuencia utilizan este tipo de acotamiento porque sus edificaciones, sus lotes o sus terrenos tienen que estar ubicados en la posición correcta en cómo están en la realidad o en la posición correcta en cómo van a estar cuando eso se construya. ¿Listo? Entonces, solamente para que tengamos este otro tipo de acotamiento que nos faltaba por comentar el día viernes cuando nos fuimos de vacaciones, y este era el que nos faltaba ahora por hablar, ¿vale? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿dudas, preguntas o inquietudes con este acotamiento que estamos revisando? ¿Preguntas hasta ahorita? Sí, profe, sí. Digamos que me surge una duda. En Adelante, ese Jessy. acotamiento, digamos, para diferenciar de que de pronto, porque usted tomó hacia el eje Y la medida que le daba del eje X, ¿sí? Digamos, en ese acotamiento no hay una forma, digamos, que él diga específicamente que ese es el eje, o sea, que le diga visualmente acá, decir este es el X y este es el Y. No. No, la única referencia visual es la línea de acotamiento. Es Pero digamos, decir, por lo este menos, segmento. listo, le hace clic ahí, pero digamos en algún tipo de descripción no me diría, este es el acotamiento de X, No, ¿no? porque lo que nos da el indicativo a nosotros, como te decía ahorita, es sencillamente la línea de acotamiento. O sea, Hacia quién está paralela esta línea de acotamiento? Si esta línea es paralela a X, entonces esta es la separación con respecto a X. Si esta línea es paralela con respecto a Y, entonces esta es la separación con respecto a Y. sí, porque digamos que se me hace el confuso, digamos, te digo que bueno, yo voy a tomar la primera línea normal, pero sí se me hace confuso que de pronto no tenga la descripción tal como que en las propiedades o la descripción de la medida que estoy haciendo, que me diga, veo, usted tomó esta medida, pero esta es el eje X. Y usted tomó No, esta medida, pero esta es el eje Y. ajá, no, como te decía, eso solamente lo logramos nosotros observar con respecto al eje paralelo correspondiente. Ah, ok, listo. Listo. ¿Listo? Entonces, Ok. en este caso lo que estoy marcando en verde es porque la línea de acotamiento del 38.76 es paralela al eje X. Entonces, esta es la separación que hay con respecto a X. Es como Ok. si nosotros hiciéramos el siguiente ejercicio. Yo voy a trazar una línea desde el 0,0 hacia acá. Fíjate acá un momento, vamos a ponerle otro color distinto y otro grosor para que se vea con más claridad. ¿Ok? Aquí está. Déjame apagar el fondo. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto un momento. Esta información que está acá es como si nosotros hubiésemos creado un acotamiento de tipo lineal desde el punto de referencia hasta el eje X. Fíjate que es la misma información. Sí, ¿Te la das veo. cuenta, Sí, Jessy? la veo. Sí, la ¿Ok? estoy viendo. Ese es el funcionamiento. Ok, listo. Ujú. Muy bien. Mil gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Listo. Seguimos entonces nosotros. Utilizando de pronto como referencia, cerremos que este no nos sirve ahorita, quedémonos con este. Utilizando como referencia el ejercicio que nos sirvió para el examen número 1, nosotros tenemos aquí la información de lo que es la vivienda. Resulta que nosotros comenzamos a practicar este acotamiento con unas figuras muy simples, muy sencillas. Vimos de pronto que si un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, ¿listo? Eran unas formas bastante básicas. Sin embargo, ahora vamos a intentar hacer el ejercicio de acotamiento dentro de esto que ya es un dibujo mucho más real en comparación con lo que habíamos practicado inicialmente. Vamos nosotros a intentar incorporar primeramente un acotamiento aquí en la ventana. ¿Listo? Y observemos la característica que tiene este acotamiento con respecto a la totalidad. Si nosotros buscamos de pronto la sesión número 3, vamos a intentar acá. Vamos a ver si vamos a la sesión número 3. E intentamos revisar el ejercicio de la planta. Miremos las proporciones y la característica que tiene esta cota que dice 1.50
y la característica de la cota de este lado que dice 1.50. ¿Qué diferencias podemos encontrar ahorita entre ellos dos? Apartando el color, sin considerar el color. Que se pone la cota como a un lado, ¿no? En este caso, si Cristian, el 1.5, el número de la cota o el valor de la cota aparece a un ladito. ¿Cómo aparece en el PDF? En la mitad. Aparece en la mitad. Adicionalmente, Cristian, ya que me comentas eso, ¿cómo es la posición que tiene este 1.5 en AutoCAD con respecto a la línea de dimensionamiento y cómo es la posición que tiene este 1.5, este 1.50 con respecto a la línea de acotamiento que está acá? ¿Se ve por arriba o se ve en otra posición? Se ve centrado. Ajá, en esta se ve centrado, en esta se ve Y por ese por arriba. arriba. Exactamente, se ve por arriba de la línea de dimensionamiento. Ese es otro ajuste. ¿Qué otra diferencia puedo encontrar entre este y este que está acá? La escala, profe, el tamaño, El tamaño o la proporción que tiene el la número. proporción versus el dibujo. Exactamente, ¿ok? ¿Qué otro tipo de diferencia puedo encontrar entre este y este? La nomenclatura. Las la líneas con las que coma acotan. y no El utiliza puntos. inicio y el final de la medida tiene cierto, Ajá, como un tiene lápiz. como otra simbología, ¿cierto? Sí. El que tenemos en el PDF se parece a cuando nosotros, bueno, yo lo digo nosotros porque yo lo suelo hacer con mucha frecuencia, cuando a mí me toca hacer un dibujo a mano y lo acoto a mano y entonces hago esta representación y luego las intento rematar con dos líneas inclinadas, ¿cierto? Esta simbología se parece a la que están utilizando acá. ¿Qué simbología parece que estuvieran utilizando aquí? Las flechas. En este caso pareciera no, de hecho es así. Están utilizando unas flechas. Todos esos elementos van a ser configurables para nosotros en lo que vamos a estudiar en este instante. Paréntesis que de pronto puede resultar de cierta importancia. Cuando nosotros estamos en AutoCAD y luego iniciamos... Profe, Perdón, ya voy. Ajá, ahora sí, la persona que me iba a hablar. profe, en el caso tal, yo por lo menos envié el trabajo, pero igual yo no lo acoté de Ajá. esa manera como estaba en el trabajo. O sea, que yo hago Ujú. las correcciones el día de hoy, envío ya las correcciones de lo que hayamos visto, claro, obviamente. No. Ah, sí, porque digamos ese tema hasta ahorita Si lo ya lo estoy metimos, viendo. pues ya lo metimos. Ya me toca corregir lo que está en la plataforma. Sí, pero digamos en el momento tal de que, por eso es mi objeción al tema. Hasta Ajá, ahorita ¿por estoy qué la viendo objeción? contigo, hasta ahora estoy viendo contigo, digamos, este tema y no había tenido la Ajá. oportunidad, digamos, decir, venga, ¿cómo se hace esta vaina? ¿Cómo sí? Ah, Pero no lo porque había todavía nos hecho. quedaba este tema pendiente para hoy, porque el examen es mañana, Jessy. Ah, Virgen Santísima. Claro. Ok, ¿Listo? Es decir, digamos que, las personas que cargaron ya el ejercicio, yo lo diré de esta manera, yo presumo que ya, digamos, hemos podido revisar información por internet o de pronto sabemos manejar el acotamiento y como podemos manejar el acotamiento, nos pudimos defender y ya por eso lo enviamos. y en el caso de no asumirlo, Ajá. entonces por lo menos me aceptaría la corrección. Hasta ahorita no. Porque Está eso bien. casualmente me preguntó Jamie esta tardecita y yo le dije, Jamie, quiero que por favor se lo diga a los compañeros. Porque nos pasó en el primer examen con algunos equipos. Profe, lo que pasa, el examen también era un martes. Profe, lo que pasa es que yo lo adjunté el domingo en la noche, pero resulta que ahora hay otra información no era la que yo hice, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, listo. Hicimos la salvedad en esa primera evaluación, pero creo que lo recalcamos cualquier cantidad de veces. Le dije, por favor, la información que ustedes estén adjuntando en una tarea, en un trabajo, que sea la que ustedes vayan a presentar. ¿Listo? Entonces, no es que de pronto metan lo que sea por meter y después, ay, profe, ¿será que puedo meter otra cosa? No, si vamos a meter eso es porque ya debemos tener la seguridad de que lo que enviamos es correcto. Es como cuando de pronto, Digamos, imagínense ustedes... digamos que no fue culpa de James, sino de pronto de yo no leer. Ayer, creo que el fin de semana fue que leí por ahí que listo, ya abrieron la plataforma para montar el trabajo. Ya, bueno, listo. ajá. Entonces, ya es para el lunes entregar el trabajo.
Pero entonces sí, entonces la próxima vez esperaré sí. con calma. Exactamente. ¿Listo? Ojo. Por Ok, eso gracias, nosotros profe. comentamos, con mucho gusto decir, por eso comentamos del día viernes. Compañeros, hay un tema que nos va a tocar verlo el día lunes, es decir, hoy, porque eso les va a servir para la actividad de la evaluación. Si ya ustedes tenían todo listo y lo que les faltaba era acotar, con el tema de hoy, ajustamos el acotamiento, hoy mismo pudiésemos acotar y ya pudiesen cargar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, porfa, yo siempre coloco a veces como este ejemplo. Imagínense que ustedes su jefe les pida un trabajo, un informe, un reporte de X actividad. ¿Listo? Y ustedes de pronto lo envían como por enviar porque es rápido. Y después le dicen, ay jefe, perdón, discúlpeme, lo que pasa es que ese no era y no es, lo que pasa es que tengo el correcto aquí dentro de mi computadora. ¿Listo? A lo mejor el jefe la primera vez le dice, bueno, listo, está bien. Pero ya cuando lo hacen la segunda vez, a lo mejor el jefe le dice, oye, vamos a tener que tener más cuidado porque ya yo mandé a, no lo sé, a presupuestar o a cotizar todo lo que corresponde a un proyecto en función a lo que me pasaste como informe. ¿Vale? Entonces, porfa, siempre, siempre, siempre muy pendientes en lo que ustedes estén cargando en una tarea o inclusive lo que ustedes estén adjuntando en un correo electrónico. ¿Vale? Sí, Bien. señor. Excelente. Bien, iba a ser el paréntesis de lo siguiente. Cuando nosotros incorporamos acotamientos en AutoCAD, siempre hay una capa que aparece sin nosotros haberla creado. Esa es como una capa, aunque yo no he logrado encontrar ni en libros, ni en páginas, ni en foros, como que una definición exacta. Para mí es como una capa meramente informativa que AutoCAD nos dice a nosotros que el proyecto tiene o tuvo, aunque sea una cota en algún momento. Esa capa se llama DevPoint, la que estoy marcando ahorita en color rojo. ¿Ok? Esta capa se llama DevPoint. Si ustedes observan, esta tiene una característica en cuanto a la impresión y es que la impresora está inactiva. Es decir, si en algún momento alguno de nosotros llegase a meter información ahí, esa información no va a salir en la impresión. De pronto puede que se vea en pantalla, pero en la impresión no va a salir nada de eso. ¿Vale? Mientras nosotros no hayamos incorporado una cota dentro de AutoCAD, esta capa no va a aparecer. Y yo voy a hacer rápidamente lo siguiente. Voy a darle deshacer a este proceso de haber incorporado una cota y observemos que esta capa de DevPoint va a desaparecer. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, ahí está. Fíjense que la capa desapareció. Desde el momento en que nosotros incorporamos una cota en el dibujo, en ese momento aparece la capa que se llama DevPoint. Mi sugerencia es no usen esa capa. Imagínense que esa capa no existe, ¿vale? Porque aunque ustedes borren el acotamiento, esa capa ya no se puede borrar. Inclusive si de pronto la tocamos y le decimos aquí borrar esta capa, AutoCAD nos va a salir un mensaje diciendo que no se puede borrar. Dice, la capa que estamos seleccionando no fue borrada por alguna de las 4 razones siguientes. Primero, la capa es o la capa 0 o la capa DevPoint. Esta es la primera que nos corresponde a nosotros. Segunda posible razón, la capa es la capa activa o la actual. No es nuestro caso porque es la capa 0. Tercer posible motivo, la capa contiene objetos. No contiene porque ya borramos ahorita la información. Y por último, posible última razón, esa capa tiene algún tipo de vínculo con alguna referencia dentro del proyecto. Tampoco es nuestro caso porque no tenemos ningún vínculo externo en el proyecto. Entonces, esta capa de DevPoint, así como la de 0, no se puede borrar. Después que aparece, ya no podemos deshacernos de ella. Pero ¿Listo? la podemos dejar sin problema vacía, ¿sí? Sí, de hecho Sin nada. debería quedar vacía. Profe, ¿Listo? yo pude borrar, digamos, la de Foyt, yo la pude borrar. Se Pero la de puede 0 sí no. borrar, se puede borrar, pero es si de pronto nosotros damos deshacer, ella desaparece. Sí, así tal cual hice. Así. Pero si ya de pronto insertamos un Sí, acotamiento cuando y lo y ya volvemos a hacer. borramos,
¿Listo? Por mucho que yo quiera borrarla, no puedo. Ya me va a quedar ahí ya por el resto de los tiempos. ¿Listo? De todas maneras, mi sugerencia es intenten olvidarse de que ella existe. No metan información ahí. Es más, si es posible, ni siquiera la toquen. ¿Vale? Porque no vaya a ser que alguna información se les vaya a meter accidentalmente en esa capa y cuando vayan a imprimir les vaya a salir alguna información vacía en sus planos y digan, profe, pero mire qué fue lo que pasó. Entonces hay que revisar si de pronto algo por ahí estuvo, nos pudo haber pasado algo como eso. Bien, listo. Otro paréntesis con respecto a esto. El acotamiento, como otro objeto dentro de nuestros dibujos, debe llevar su capa correspondiente. Es decir, debemos crear una capa que se llame cotas o que se llame acotamiento o que se llame líneas de acotamiento o que se llame dimensionamientos. El nombre los deciden ustedes, pero debe haber una capa que albergue esta información. Ya las características, pues ustedes la pueden revisar dentro del instructivo, porque hay una pequeña información que nos habla específicamente de los elementos y los grosores. Y entonces aquí aparece, si los elementos son el acotamiento, pues entonces pongámosle este grosor de 0.18. ¿Listos? Bien. Vamos entonces nosotros a seguir acá nuestro trabajo. Hicimos acá una Profe. pequeña prueba. Sí, señor. Una consulta. Sí, señor. Digamos que yo creé la capa de líneas de centro para los círculos que aparecen ahí, pero ya cuando creé la capa de acotamiento, las líneas segmentadas me aparecen como líneas sólidas y revisé la capa y tiene las especificaciones de línea segmentada, pero no se deja modificar. ¿Qué puede ser ahí? Es decir, la capa ya tiene la característica de línea segmentada, pero en el dibujo todavía se sigue viendo como continua. Como línea sólida. Ajá, como sólida o continua, sí, señor. Sí. Ok. Pero las Importante. especificaciones ya están dadas. Ok, importante. Yo voy a intentar hacer una prueba rápida, por favor, muy atentos por acá, porque puede que esto nos pase a nosotros. Y es más común de pronto de lo que ustedes creen. Yo voy a crear aquí una capa que se llame segmentada. Vamos a colocarle un color distinto. Y voy a colocarle un tipo de línea segmentada. Yo voy a utilizar una que a mí siempre me gusta, que es la que dice Hidden 2. Esta. Ok. Listo. Y vamos a cambiarle. Perfecto. Ya creé una capa que se llama segmentada. El tipo de línea se llama Hidden 2, es decir, es línea segmentada. Voy a seleccionar esta línea que acabo de crear y la voy a llevar a su capa correspondiente, segmentada. Creo que esto es lo que te está pasando, Cristian, ¿cierto? La línea se sigue viendo como continua. Sí, señor. ¿Ok? En estos casos, por favor, atentos compañeros, en estos casos nos toca modificarle una característica particular de las propiedades de esta línea. Para eso, nosotros tenemos que, lo más cómodo, es sacar el pequeño panel o el pequeño docker de las propiedades. Eso lo podemos hacer con control 1 o lo podemos hacer presionando esta pequeña flechita que apunta hacia abajo y hacia la derecha. Con cualquiera de las dos llegamos al mismo sitio. Yo voy a presionar control 1 y AutoCAD me va a mostrar el panel o el docker de las propiedades. Dentro de toda la información que a mí me están mostrando acá, la única que me sirve para hacer esto es la siguiente. Permíteme abrir esto otra vez que se me ocultó. Ok. Es esta que está acá. ¿Esas son las escalas, profe? ¿La escala de la línea? Esta, sí. La escala del tipo de línea, la que estoy señalando en este instante. ¿Podemos ver la información? Sí, señor. Dice Line Type Scale y tiene un número 1. Por defecto, ese número 1 siempre está. Por defecto, esa configuración de 1 siempre está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que cambiarle la escala de este tipo de línea y hacer la escala más pequeña como si fuera una especie de achurado. Intentar hacer el achurado más pequeño para que se pueda visualizar mejor en pantalla. Entonces, este valor de 1 yo voy a empezar a cambiarlo haciéndolo cada vez más pequeño. Voy a probar con 0.5.
0.5, enter. ¿Listo? Todavía no se me ve absolutamente nada. Sigo disminuyendo el valor, 0.3, nada, todavía no se ve. Sigo disminuyendo el valor, 0.1. Ahí se empezó a ver algo, ¿se dan cuenta? Pero aún así todavía está muy grande. Por lo menos para lo que yo voy a mostrar ahorita todavía está muy grande. Voy a disminuirle un poquito más este tamaño. Pongámosle 0.07. 0.07. ¿Ok? Aquí se empieza a colocar un poco más pequeña. Todavía siento que está muy grande. Pongámosle más pequeño, 0.05. Ahí se empieza a ver todavía un poco mejor. Podemos seguirlo bajando tantas veces como nosotros necesitemos, hasta llegar a la apariencia deseada. Ya después, cuando tengamos otras líneas que estén en la misma capa, que lo más seguro es que se vean también continuas, podemos copiarle la propiedad con la brochita del copiar formato. Lo que estoy mostrando en este instante aquí arribita. Simplemente activamos la herramienta de copiar formato. Es algo parecido a lo que tenemos en Word, en Excel o en PowerPoint. Copiamos formato, seleccionamos el objeto de referencia seleccionamos el objeto de referencia, y se lo atribuimos al otro que está acá. Y listo. Y ya automáticamente tiene las mismas características. ¿Ok? Este Listo, ajuste muchas gracias. les va a servir tanto para líneas segmentadas como para líneas de ejes. Excelente. Muy bien. Sigamos entonces nosotros. Vamos a cambiar esto. Listo. Tenemos entonces por acá una cota que dice 1.5, que tiene unas características particulares. Ya vimos que estaba muy grande, pero hay que modificar toda esta información. Para empezar a hacer nosotros el ajuste de un estilo de acotamiento, tenemos que irnos a la pestaña Anotar o Anotación. Luego dirigirnos a la sección de cotas o dimensionamientos. Específicamente a la flechita pequeñita que apunta hacia abajo y hacia la derecha. Esta que estoy señalando en este instante. Esa pequeña flechita es la que nos va a ayudar a nosotros a abrir el manejador de los estilos de acotamiento. Algo parecido como estuviese el manejador de capas, pero en este caso, el manejador de los estilos de acotamiento. AutoCAD, por defecto, por instalación, puede que nos muestre 2 o 3 tipos de acotamiento de manera predeterminada. Puede que nos aparezca aquí arriba. Puede que nos aparezca aquí arriba el ISO 25. O de pronto uno que se llama estándar. O hay otro que de pronto se llama anotativo. Posiblemente aparezcan 3, posiblemente aparezcan 2. En mi caso me están apareciendo 2. ¿Listo? En este caso lo que nos está diciendo AutoCAD es que todas las cotas que se van a incorporar de aquí en adelante van a quedar con esta configuración del ISO 25. ¿Listo? Mi sugerencia es que ustedes siempre creen, para cada dibujo, creen un estilo de acotamiento específico para ese trabajo. Intenten no modificar los que trae por defecto AutoCAD, porque si ese archivo ustedes se lo pasan a otra persona, pudiésemos correr el riesgo de que la otra persona no reciba los cambios que nosotros estamos haciendo en nuestro computador. Entonces, para no correr ese riesgo, lo mejor es siempre crear un estilo de acotamiento nuevo. Bien, cuando vamos a trabajar con un estilo de acotamiento, mi sugerencia para ustedes es que siempre por lo menos inserten una cota con el estilo que les aparezca activo en este momento. Simplemente para que tengamos una referencia visual de lo que es el tamaño del texto, el tamaño de las letras, de las flechas, la separación del texto con las líneas, la separación de las líneas con el objeto. Todos esos detallitos visuales ustedes van a poderlo observar mejor cuando tienen una cota ya puesta dentro de su dibujo. No importa que la cota no tenga ahorita las características que deseamos, pero va a ser el punto de partida de ustedes para empezar a mejorar lo que hasta ahora se nos está presentando. Hasta ahorita, compañeros, compañeras,
preguntas hasta este instante? ¿Cómo vamos? ¿Vamos claros? Sí, profe, en el acto, pregunto, en el acto digamos que el acotamiento salga así y todavía no nos explica cómo modificarlo, ¿no? A eso es donde vamos. Ok, listo. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces nosotros a abrir este manejador de los estilos de acotamiento. Voy a darle clic en la flechita que apunta hacia abajo y hacia la derecha. Y AutoCAD me va a mostrar una ventana emergente como la que les estoy mostrando yo a ustedes. En esta pequeña ventana emergente hay simplemente 3 partes que podría ser bueno observar algunos detallitos importantes para no perderlos de vista. Profe, Primeramente, qué sí, pena, no señor, vi dónde sacó esa pantallita, discúlpeme. en la flechita que apunta hacia abajo y hacia la derecha. Ok, listo. ¿Listo? Esta que está acá, en esta flechita pequeñita que tenemos por acá. Ok, profe. Listo. En esta primera parte, lo que estoy señalando con color magenta, AutoCAD les va a mostrar a ustedes todos los estilos de acotamiento que hay ahorita en su proyecto. Normalmente, si es un archivo nuevo, si está limpio, lo más seguro es que aparezcan 2 o 3. Puede que aparezca el ISO 25, el estándar, como me aparece aquí en este computador. Puede que nos salgan el ISO 25, el estándar y uno que se llama anotativo. Puede que salga uno que se llama estándar y anotativo. Indistintamente los que salgan. Normalmente, aquí aparecen los estilos de acotamiento que están presentes en nuestro ejercicio. Si estamos utilizando el proyecto que ya ha sido creado por otra persona y ya tiene acotamientos, lo más seguro es que esos estilos de acotamiento empiecen a aparecer acá, dentro de este listado. Y como si fuesen capas, ustedes seleccionan en cuál estilo de acotamiento quieren posicionarse para empezar a acotar su dibujo, lo colocamos como activo y simplemente empezamos a acotar. Adicionalmente, AutoCAD nos va a mostrar a nosotros cuál es el estilo de acotamiento actual. Ese estilo de acotamiento actual es el mismo que nos aparece aquí arriba. Es decir, ahorita nosotros estamos acotando todo con uno que se llama ISO 25. Adicionalmente, tenemos nosotros en el panel del medio una vista previa de cómo, y con muchas comillas, de cómo nos iría a quedar ese estilo de acotamiento. Esto realmente es muy referencial, no es, creo que no se parece mucho a lo que quedaría en la realidad de nuestro dibujo. Entonces, yo particularmente les digo a ustedes, aunque les puedes dar alguna especie de idea, no nos dejemos guiar mucho por esta vista previa, porque lo más seguro es que no sea algo fiel cuando ustedes vayan a realizar su dibujo o vayan a incorporar cotas dentro del dibujo de AutoCAD. Sin embargo, AutoCAD lo coloca como referencia. Y luego tenemos este pequeño grupo de opciones, de las cuales solamente vamos a utilizar estas 3, las que estoy señalando en este instante. Vamos a utilizar la herramienta de Set Current o definir como actual. Vamos a utilizar la herramienta de nuevo para crear un estilo de acotamiento nuevo. Y la última, Modify o modificar, que es para editar un estilo de acotamiento que ya exista dentro de su ejercicio. Entonces, como les comentaba, nosotros vamos a tener que crear un estilo de acotamiento nuevo para nuestro ejercicio y ya luego, en función a los parámetros que tengamos, vamos a tener que ir ajustándole cada uno de los valores. Vamos a crear entonces, a través del botón de nuevo, un estilo de acotamiento para este ejercicio. Yo le voy a colocar el nombre cotas examen 2. Así se va a llamar. AutoCAD nos dice a nosotros que él va a tomar como punto de partida el acotamiento actual que se llama ISO 25. Mi sugerencia es que dejen el que les aparezca acá porque ya ustedes tienen aquí una referencia visual de cómo les está quedando el acotamiento. ¿Listo? Es simplemente una sugerencia. Bien, vamos a darle continuar. Y ahora sí, se nos muestra esta segunda ventana emergente un poco más grande. Es aquí donde nosotros vamos a empezar a realizar todos los ajustes necesarios
para que nuestro acotamiento tenga una mejor apariencia y una mejor presentación. De todas estas pestañas que aparecen en la parte superior, nosotros solamente vamos a emplear 4 de ellas. Inclusive, de esas 4, no todas las funciones las vamos a utilizar. Solamente algunos elementos particulares, pues que ya yo les voy a indicar. La primera pestaña que vamos a trabajar es la pestaña de líneas. Todo lo que tenga que ver con líneas, lo vamos a ajustar en esta pestaña. Siguiente pestaña, símbolos y flechas. Aquí era cuando nos decía, creo que era Cristian al inicio, profe, es que en el PDF aparecen unas líneas inclinadas y en el dibujo que tienes en la pantalla son unas flechas. Esa información se ajusta desde esta segunda pestaña. La tercera es la pestaña del texto. Todo lo que tenga que ver con la información textual dentro de un acotamiento se va a ajustar desde esta pestaña. Y por último, la que se llama unidades primarias. En este caso, en unidades primarias vamos a encontrar información como la precisión, como el sistema métrico a emplear para medir o para acotar su ejercicio, si queremos que aparezcan o no aparezcan los ceros dentro de los números de las cotas, etc. Comencemos con la primera, con lo que son las líneas. Y para eso yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar por acá una línea, una flecha, y voy a dibujar otros 2 segmentos acá, para poderlos identificar mejor aquí dentro de la pantalla. Tenemos primeramente lo que son las líneas de dimensionamiento. Y las líneas de dimensionamiento son las que en la ilustración de la derecha está identificada con el color naranja. Es decir, esta línea de dimensionamiento es el elemento sobre el cual se va a posicionar el valor numérico de la cota. En este caso, en lo que tenemos ahorita nosotros dentro de nuestra pantalla, la línea de dimensionamiento es esta que está acá. ¿Listo? Es la línea que lleva básicamente las puntas de las flechas o lleva de pronto las líneas inclinadas, sea cual sea el caso. En esta situación nosotros podemos ajustarle a esa línea de manera arbitraria el color, el tipo de línea, el grosor de la línea, indistintamente de lo que pase en capa. Si nosotros colocamos el color arbitrario de esa línea, no lo sé, verde, no importa si la capa que se llama acotamiento es amarilla, no importa si la capa que se llama acotamiento es fucsia, no importa si la capa de acotamiento es celeste, el color que me va a mostrar AutoCAD es el que aparezca dentro de esta casilla. Lo mismo va a pasar con el tipo de línea y con el grosor. Mi sugerencia es que toda esta información ustedes siempre la ajusten por capa o by layer. ¿Qué quiere decir? Ajustan ustedes las capas y automáticamente, o la capa porque es una sola, y automáticamente toda esta información va a variar. ¿Listo? No van a tener que estar viniendo a cada rato para acá para modificar esas características de las líneas. Mi sugerencia es que puedan ajustar color, tipo de línea y grosor siempre desde las capas y que todo el manejo principal de esta información de propiedades se lo den a las capas. Es lo más cómodo. Luego tenemos más abajito lo relacionado con las líneas de extensión. Déjame borrar esto. Las líneas de extensión son este grupo de opciones que tenemos aquí. Es la que están señaladas en el dibujo con color magenta y en nuestro ejercicio en particular refieren a estas 2 lineecitas que están acá. ¿Listo? Esas son las 2 líneas de extensión. Estas líneas de extensión son básicamente como una delimitación visual para nosotros para saber desde dónde hasta dónde estamos acotando. Es decir, es como para reforzar la información de las flechas. En este caso, pues también nosotros podemos ajustarle propiedades arbitrarias a la capa o que por el contrario todo venga ajustado desde la capa. Que todo aparezca by layer o por capa. Es la mejor sugerencia que de pronto yo les puedo dar trabajando desde las líneas. ¿Listo? Hasta ahorita, compañeros, compañeras,
Esta información en cuanto a las líneas, ¿vamos claros? O sea, qué pena. No Adelante. deberíamos modificar acá la información, sino hacer una capa propia para eso. Sí, primeramente una capa propia para lo que son las Los cotas o el acotamientos. acotamiento. ¿Listo? El grosor, ya por lo menos dimos una sugerencia en la guía del ejercicio, un grosor específico. Normalmente las cotas no suelen ser líneas muy gruesas. El color, el que a ustedes les parezca más apropiado. El tipo de línea, normalmente las cotas siempre van con línea continua. Normalmente van así. Entonces, para que de pronto no vayan a tener que estar viniendo acá para la modificación de esta información, mi sugerencia es siempre manejen todo desde capa. Si le cambian el color a la capa, automáticamente a todas las cotas se le va a cambiar el color. Si le cambian el grosor a las líneas de las capas, automáticamente a todas las cotas se les va a surtir el mismo cambio y no van a tener que venir a esta pequeña a este pequeño panel para hacer el ajuste. ¿Sí? Profe, entonces nosotros en este momento estamos trabajando en la capa de cotas, por decir algo. Deberíamos. Estamos ¿Listo? haciendo estos cambios, deberíamos estar trabajando en la cota para que él los asuma en esa capa de cotas. Ajá. O inclusive, Víctor, si todavía no la tienes hecha, no pasa nada. Pero ya nosotros tenemos la previsión de que tenemos que crear una capa para lo que es las cotas, porque es una información nueva que tenemos que ir ordenando. Entonces, no importa si en este momento no está lista la capa, porque si observamos en el ejercicio que yo estoy mostrando, todavía no tenemos, o yo todavía no he podido crear la capa que corresponda a las cotas. Es decir, yo estoy creando todo en capa 0. Hasta ahorita, todos estos ajustes que dice by layer, by layer, by layer, por capa, por capa, por capa, todo esto viene en función a la capa 0 porque es la que ahorita tengo actual. Ya después, cuando creo un... Lo ideal es que trabajemos de una vez sobre la capa de cotas. Lo que usted Podría nos dijo ser, no pasa nada. desde la semana pasada para no hacer doble trabajo, no hacer más Ah, trabajo. bueno, ahí sí. Porque después nos tocaría pasar todo a la Exactamente. capa de cotas, ¿cierto? Exactamente. Es decir, ya cuando ustedes ya vayan a empezar el proceso de acotamiento de la pieza, mi sugerencia es colóquense en la capa de cotas para que automáticamente todo quede dentro de esa capa. Es más fácil trabajarlo de esa manera. ¿Listo? Por ahí había una persona que tenía la mano levantada, pero ya no la veo. No sé si tenía duda todavía. Alguien ahorita tenía una mano levantada, pero no logré ver el nombre. Cualquier cosa la podemos levantar nuevamente. ¿Listo? Bien. Sigamos entonces con los otros dos ajustes que están relacionados con las líneas de extensión. Estos dos valores que tenemos acá. ¿Ok? Para eso, yo me voy a acercar un momentico a esta cota que está acá, para poder visualizar mejor. Y para eso, déjame un momento echar esto para acá arriba. Exacto, ahí se ve mejor. Listo. Perfecto. Vamos entonces con estos dos ajustes que tenemos en la parte derecha. El primero de ellos, vamos a ponerle colores diferentes para poderlo identificar mejor en pantalla. El primero de ellos estoy marcándolo en este momento en color verde. En inglés aparece como Extend Beyond Dim Lines. En español debe aparecer algo así como extender más allá de las líneas de cotas. Más o menos así debe ser la traducción. Este valor, ¿qué es lo que nos está indicando en AutoCAD? Después de la línea de dimensionamiento, que la voy a marcar en este momento en color azul, después de esta línea de dimensionamiento hacia afuera, AutoCAD ahorita me está prolongando, digámoslo de esta manera, me está prolongando 1.25 unidades. ¿Qué quiere decir? Que esto acá mide 1.25 unidades. Entre mayor sea este valor, esta prolongación va a ser cada vez más larga. Entre menor sea este valor, la prolongación, vamos a hacerlo, intentar así, la prolongación cada vez
se va haciendo más corta. Todo dependiendo de la necesidad que nosotros vayamos teniendo dentro de un dibujo. Hasta ahorita yo voy a empezar a bajarle un momento este valor. Yo le voy a poner, no lo sé, a 0.5. Ahorita voy a ver si me sirve o no me sirve, pero yo sé que lo tengo que reducir. 0.5, enter. Listo. Luego tenemos la siguiente información más abajito, que en inglés aparece como offset from origin. El desfase desde el origen. Este desfase del origen es la separación que hay desde el objeto hasta la línea de extensión. ¿Qué quiere decir? Que es este pequeño espacio vacío que estoy señalando en este instante en color azul. Esta separación entre el objeto y la línea de dimensionamiento es lo que aparece aquí delimitado con el número 0.625. Esta separación es 0.625. Mi sugerencia es que nunca sea 0, porque si es 0, podemos correr el riesgo de que estas líneas se confundan con el objeto. Yo igual las voy a reducir y le voy a colocar, no lo sé, 0.2 ahorita. Ya en un instante veremos si vamos bien o hay que modificar. Hasta este momento, compañeros, esta primera pestaña que se llama líneas, preguntas hasta este momento. Señor, claro todo. Vamos claros hasta ahorita. Gracias, Sebastián. Bien, pasemos entonces a la siguiente pestaña, símbolos y flechas. De los símbolos y flechas, nosotros solamente vamos a necesitar hacer un ajuste en esta primera parte, que son las puntas de flechas. En inglés aparece como arrowheads. Nosotros podemos decirle a AutoCAD cuál es la simbología que queremos que aparezca en esas extremidades de la línea de dimensionamiento. Habíamos nosotros identificado al inicio que estas cotas están utilizando unas flechas y estas flechas están llenas. Esta simbología es la que ahorita tenemos puesta en este instante. Nosotros podemos escoger cualquiera de estas que AutoCAD nos tiene a nosotros para nuestra disposición. Una flecha llena, una flecha vacía, un triangulito vacío, un puntico lleno, un puntico vacío, una línea inclinada gruesa, una línea inclinada delgadita, simplemente dos lineecitas a modo de flecha, un puntico más pequeño, un cuadradito lleno, un cuadradito vacío, etc. Hay toda una serie de simbologías que nosotros podemos seleccionar para ajustarle esta que hasta ahorita está de manera predeterminada. Si nosotros quisiéramos traer como referencia el que nos aparece en la guía PDF, ¿qué simbología deberíamos nosotros utilizar para que nos quede parecido a lo que tenemos en este ejercicio? Una raya inclinada, profe, ahí no hay flecha. Una lineecita inclinada. Vamos a revisar entonces dónde tenemos líneas inclinadas. Las líneas inclinadas tenemos dos. Esta que se llama el Architectural Tick y el otro que se llama el oblicuo. La diferencia es el grosor. La que dice Architectural Tick es una línea más gruesa. El que dice oblicua es una línea más delgada. ¿Listo? Yo voy a utilizar ahorita simplemente esta, la que dice el Architectural Tick. Perfecto. La siguiente información es el tamaño de esa simbología. Si este tamaño inmenso como se ve aquí representa 2.5, ¿qué tamaño me sugerirían ustedes para reemplazarlo ahí donde estoy marcando? 1. 1, probemos 1. ¿Listo? Yo voy a colocar 1, enter. Todavía no sabemos si nos fue bien o no nos fue tan bien, pero sabemos que vamos a tener que colocarlo más pequeño. ¿Listo? Hasta ahorita dejémoslos en este caso, los símbolos y las flechas. Ese es el único parámetro que hasta ahorita es el que necesitamos. Pasemos a la siguiente pestaña, a los textos. En cuanto a los textos, nosotros podemos hacer 3 grupos de ajustes que nos presenta AutoCAD. El primero de ellos es la apariencia del texto. El segundo es la ubicación del texto. Y el tercero, pongámosle con este, y el tercero es la alineación del texto.
Dentro de la apariencia del texto, nosotros podemos cambiarle el tipo de letra a este acotamiento. Algo parecido cuando trabajábamos con textos. Podemos cambiarle el tipo de letra. Por defecto siempre aparece la letra Arial. Creo que es una buena letra para los planos de dibujo técnico. La caligrafía de la letra Arial es bastante sencilla, muy simple, se puede leer sin problemas y creo que no hay como confusión entre ciertos caracteres. Por ejemplo, entre el número 1, entre la letra L y la letra I. ¿Listo? Creo que Arial tiene esa distinción. Sin embargo, si nosotros estamos en una empresa, por colocar un ejemplo, en el que la empresa diga, es que nuestros planos siempre van con una letra que se llama Century Gothic, por inventarme yo una letra. Entonces a nosotros nos toca aquí, en el estilo del texto, cambiarle el tipo de la letra. Y buscamos cuál es la letra que nos están pidiendo para nuestros planos. Busquemos la Century Gothic, que está por aquí. Aquí está, Century Gothic. Listo. Le digo aplicar cambios y luego le decimos cerrar. Perfecto. Ya hemos cambiado la letra del texto. A esta letra también podemos colocarle un color arbitrario al que aparezca en capa. Mi sugerencia es que siempre, como lo hemos manejado, sea todo desde capa. Ahora sí, viene este siguiente valor. Hubo una persona al inicio de la clase que me decía, profe, es que estaba acotando algo y resulta que el número de la cota me quedó como que montado con el acotamiento y creo que no se lee con mucha claridad. No recuerdo cuál fue la persona que me lo dijo, el compañero. No sé si todavía está por aquí. ¿Listo? Indistintamente. El caso es más o menos como lo que voy a mostrar en este instante. Por ejemplo, como este. El 15. El 15, lo más seguro es que a ustedes les quede dentro de esta porción sombreada y cuando vayamos a imprimir todo blanco y negro, obviamente vamos a tener cruce de información de lo que es el sombreado o la textura con el número 15. Pero si vemos con mayor detalle, vemos que en este 15 hay como un pequeño cuadradito blanco de fondo. ¿Logran verlo? ¿Pueden ver ese recuadrito blanco en el fondo? Sí, señor. Señor. En ese caso es porque, a propósito en este ejercicio, yo le coloqué un fondo para que cuando me pasara una situación como esta, yo poder leer con comodidad la información. Y es lo que aparece aquí en la opción del fill color o color de relleno. Nosotros podemos utilizar un color de fondo que aparezca por detrás del texto. Ahorita yo lo acabo de colocar en color rojo. Esta opción, digamos que no tiene mucha, no nos afectaría mucho si vamos a imprimir en blanco y negro. Porque, perdón, si vamos a imprimir a color. Porque si colocamos este fondo rojo y vamos a la impresora a color, el rojo obviamente va a salir rojo y el blanco que está aquí, este es el blanco que se imprime negro. Va a salir entonces la letra negra con el fondo rojo. Creo que no deberíamos tener mucho problema. Sin embargo, si nuestra impresión va a ser todo blanco y negro, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? El rojo que se imprime negro y el blanco que se imprime también negro. Entonces, ¿qué voy a tener como resultado? Un recuadro negro. Literalmente va a ser un recuadro negro. No voy a poder observar ningún tipo de información en cuanto al número. Si nosotros tenemos la necesidad de colocar algún color de fondo o que simplemente nos coloque AutoCAD, como cuando veíamos el texto, un pequeño recuadro vacío por detrás, lo podemos manejar ya sea con la opción que dice background o fondo, o intentar buscar un color dentro del True Color que sea lo más parecido al blanco posible. ¿Listo? Y ya sabemos que los colores del True Color van a ser los mismos que van a salir en la impresión. Quiere decir que esto que es un gris tan clarito que parece blanco, va a salir de esa manera en la impresión. ¿Listo?
Con cualquiera de las dos opciones les debería salir un buen resultado. Por último, en este recuadro tenemos la altura del texto. Tenemos hasta ahorita lo que estábamos mostrando en pantalla tenía una altura de 2.5. Si yo les pregunto a ustedes qué altura o qué tamaño para la altura me sugerirían ahorita, ¿qué número me diría? ¿Qué número me podrían decir para la altura del texto? 1,5 por ahí. Probemos 1,5 y ahorita veremos si nos queda bien o hay que modificarlo. 1,5. Perfecto. Vamos ahora al recuadro de abajo, al que está en color rojo. En este caso, AutoCAD nos dice cómo queremos nosotros que aparezca la posición o el posicionamiento del texto. Por defecto, a mí me aparece el above, que es arriba. Es decir, está la línea de dimensionamiento y por arriba se encuentra el número de la cota. Pero si nosotros observamos la guía PDF de este ejercicio, nos damos cuenta que el número se encuentra en el medio de la línea de dimensionamiento. Si ese es nuestro gusto, podemos entonces ponerlo aquí centrado. Y entonces el número, el valor del texto, va a salir en el medio de la línea de dimensionamiento. Eso por un lado. Y la siguiente información que nos hace falta ahorita es esta. La separación de la línea de dimensionamiento con el texto. Entre mayor sea este valor, el número va a estar cada vez más separado de la línea de dimensionamiento. O si estamos en esta opción centrada, va a ser cada vez más la separación con respecto a la derecha y a la izquierda. Yo lo voy a utilizar un momentico de esta manera, aquí superior, para que veamos un poco mejor un segundito algo. Déjenme cerrar esta ventana. Aquí, ahora aquí se ve mejor. Ok, ahí, listo. Este valor que aparece escrito con el 0.625 es literalmente la separación que hay entre el número y la línea de dimensionamiento. Esta separación que aparece aquí, que estoy marcando en color naranja, es la separación descrita con el 0.625. Yo sé que necesariamente vamos a tener que bajarle a esa información. Yo le voy a colocar, se me ocurre, como 0.1. A ver cómo me queda. ¿Listo? Ahorita nos toca hacer un proceso de ensayo y error, literalmente hablando. Por último, dentro de esta pestaña, tenemos la alineación del texto. Básicamente, si queremos que todos los textos de las cotas se lean horizontales o si de pronto queremos que quede alineado con la línea de dimensionamiento. ¿Qué quiere decir? Que si una cota es vertical, yo voy a tener que girar la cabeza para poder leer con mayor precisión, o giro la cabeza o giro el plano, una de las dos, para poder leer con mayor comodidad por lo menos las cotas verticales. Si nosotros utilizamos el ajuste de una alineación horizontal, todos los textos se van a leer de forma horizontal, valga la redundancia. Ese ajuste también es como nosotros nos parezca más apropiado. ¿Vale? Entonces, en este momento yo voy a dejar el mismo ajuste que tenía ahorita en función a la línea de dimensionamiento. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahora, compañeros, compañeras, esta tercera pestaña de textos, ¿alguna pregunta con ella? ¿Alguna duda hasta ahorita? Sí, profe. Víctor, cuéntame. Esto va de acuerdo a nuestro criterio. Esto no son los parámetros que usted nos está dando aquí, sino de acuerdo a nuestro criterio como nos quede más parecido a la cartilla que nos envió, por decir algo. Exactamente. Okay. Estos ajustes que estamos haciendo en este momento, alguien levantó la mano y ya le voy a dar la palabra. Estos ajustes que nosotros estamos haciendo normalmente deberían ir muy asociados a la escala a la cual nosotros vamos a imprimir. Porque obviamente, como todo objeto que va a estar en la pantalla, si la escala está más cerca del observador, el número se va a ver más grande, la flecha se va a ver más grande. Si estamos más lejos del observador, el número se va a ver más pequeño, la flecha se va a ver más pequeña. ¿Listo? Todo va a depender de la escala
a la cual nosotros vayamos a imprimir un plano o ciertos planos en particular. Pero por ahora, la referencia nuestra va a ser la cartilla que estamos utilizando. Habían dos personas que habían levantado la mano, no sé si todavía tenemos una duda. Profe, aquí Lenin. Lenin. Sí, mire, en el trabajo que hicimos, las cuotas yo las hice no con la simbología de arriba, la que usted nos muestra el símbolo grande, sino más bien con la pequeña, o sea, con la predeterminada. Ahí yo podría saber qué dimensiones tiene. Pues el tamaño o las dimensiones Sí. las ves aquí en la pestaña que se llama símbolos y flechas. Y el tamaño que te aparezca en pantalla es el que está relacionado con este número que dice tamaño de flecha o el arrow size. Sí, porque es que aquí en la opción de anotación está la opción de acotar y pues bueno, dice lineal, alineada, angular, sí, o sea, qué tipo de cuotas yo quiero hacer, pero ya vienen predeterminadas, ¿cierto? Entonces la evaluación hay como una especificación ahí. Yo quisiera saber cómo hago, o sea, cómo hago para saber las dimensiones que tienen esas predeterminadas. También les Ajá, puedo... si es de pronto para saber lo que tiene la predeterminada, te Sí, toca entrar en la opción como si fueras a modificar las predeterminadas. Por ejemplo, imaginemos que estemos en esta estándar. ¿Listo? Adelante. No, perdóname. Que esté aquí dentro de esta estándar, pues simplemente le damos a modificar y ahí tú puedes empezar a revisar toda la información de textos, flechas, etc. vale, gracias, profe. ¿Listo? Es la forma de saberlo. Bien. Vamos entonces, perdóname. Vamos entonces a revisar la última pestaña. Un segundo. No entraron. Listo. Última pestaña, la que se llama unidades primarias o primary units. Aquí, digamos, no son todas las informaciones que vamos, o no son todos los ajustes que necesitamos cambiar. Primeramente, verificar el formato de la unidad. Nosotros podemos decirle si lo queremos en sistema métrico decimal, que es normalmente el sistema que nosotros empleamos para acotar, o si de pronto ustedes tienen clientes o trabajo de alguien o alguna empresa que está en Estados Unidos, ellos utilizan otro tipo de forma de medición, que en AutoCAD se le conoce con el sistema del architectural, que es el que trabaja un sistema fraccionario de pies y pulgadas. Entonces, si nuestros planos tienen el destino, por ejemplo, para Estados Unidos, nos tocará hacer el ajuste correspondiente. También podemos decirle a AutoCAD cómo va a ser la forma en que nos va a aparecer la cota en cuanto a los decimales. Podemos tener 0 posiciones decimales, 1 posición decimal, 2 posiciones decimales, 3, 4, 5, hasta 8 posiciones decimales. Si nosotros volvemos al caso de este ejercicio, pues nos damos cuenta que los números solamente tienen 2 posiciones decimales, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, podemos hasta ahorita dejarle ese ajuste de 2 posiciones decimales. Luego viene el símbolo que nos va a ayudar a separar la parte entera de la parte decimal. AutoCAD tiene 3 formas posibles, utilizando una coma, utilizando un punto o utilizando un espacio. Por ejemplo, si nosotros, pongámoslo así, con este. Pongamos una letra más grande un momentico. Acá. Ok. Imaginemos que vamos a acotar y el número es 1.12. O es 1,12 o es 1 espacio 12. ¿Ok? Estas son las 3 formas posibles que AutoCAD tiene. Utilizando el punto, utilizando la coma o utilizando el espacio. Mi sugerencia es utilicen o el punto o el espacio, pero eviten utilizar el punto o la coma, perdón. Eviten utilizar el del espacio, porque en el del espacio podríamos correr el riesgo de leer el número de corrido, de pronto en el afán, en el apuro, no veo bien, no tengo buena iluminación en el sitio, y en vez de realizar la construcción de algo que mida 1.12, no vaya a ser que construyamos algo que mida 112. Y ahí de pronto nos podemos empezar a meter en problemas. Bien. Entonces, entre más clara sea la información que ustedes presenten en el plano, va a ser muchísimo mejor. ¿Vale?
Entonces, ustedes pueden decidir si quieren utilizar una coma para separar el entero del decimal, o un punto, o un espacio, que yo por lo menos no se lo sugiero, ¿vale? Listo. Hasta ahorita, estos primeros ajustes, ¿vamos claros con ellos? Sí, señor. Sí, señor. Excelente. Veamos ya los últimos. Tenemos por aquí abajito una opción que se llama supresión del cero. En inglés aparece como el zero suppression. En este caso, nosotros tenemos la posibilidad de ocultar en un acotamiento los ceros que están o en la parte entera o en la parte decimal, por ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos un elemento para acotar y el elemento es 0.10. ¿Listo? Si nosotros vemos en la guía PDF de esto, vamos a mostrar nuevamente, cómo se aprecian, por ejemplo, estos valores que son menores a 1, este de punto 30 y punto 60. ¿Cómo se aprecian ellos? Pregunto, ¿tienen el 0 de la parte entera? No, señor. Hasta ahora no. Este 0 que oculta la parte entera, en este momento yo lo estoy suprimiendo su visualización. En este caso, esa casilla es la primerita que aparece a la izquierda, que es el leading. No recuerdo exactamente ahorita la traducción que tienen para el AutoCAD en español. Este leading es ocultar el 0 en la parte entera. Si yo a esto le doy un chulito o un check, el resultado va a ser en pantalla punto 10, como nos aparece en la guía. ¿Listo? El siguiente que tengo a la derecha tiene el nombre del trailing. El trailing en este caso es el 0 que aparece en la parte decimal. Si esto tiene un chulito, quiere decir entonces que en pantalla me va a salir 0.1. Es decir, el 0, todos los ceros que aparezcan en la parte decimal, esos ceros va a ocultar la visualización. Y si por el contrario, en el tercer escenario, yo tengo los dos, el leading y el trailing, entonces en pantalla solamente voy a observar el punto 1 nomás. ¿Listo? Dependiendo de cómo sea nuestro ajuste, va a ser la forma en cómo nosotros visualicemos esos elementos en pantalla. Casi siempre cuando modificamos estas informaciones es porque ya de antemano nosotros empezamos a observar que las cotas, que hay muchas cotas en nuestro dibujo que van a ser muy pequeñas. Como por ejemplo, si nosotros observamos la misma guía número 3, por ejemplo, aquí, fíjense las porciones tan pequeñas que me toca acotar. Entonces, si yo dejo toda la información con todos los ceros habidos y por haber, obviamente eso va a ser más espacio dentro de la cota. Nosotros, poco a poco, todos estos detallitos, en la medida en que vayamos trabajando con los acotamientos, les vamos cada vez más agarrando el truquito. Por último, ya tenemos las dimensiones angulares. Nosotros utilizamos también el sistema de grados decimales. Podemos ajustarle precisión, podemos hacerle supresión de ceros, como nos pasaba de este lado, si es nuestro gusto. ¿Listo? Hasta ahora, compañeros, compañeras, más preguntas, más inquietudes, más comentarios. ¿Más preguntas hasta ahorita? No, señor. No, señor. ¿Vamos claros? Perfecto. Si ya todo está ajustado, simplemente vamos a darle OK y le decimos Close para cerrar. Pregunto, ¿hubo algún cambio de esta cota que está en pantalla? No, no la No, cambié. ninguno. No, señor. No. No, señor. Yo tampoco veo cambio. Se ve prácticamente igual, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Como si esto fuera un elemento de la capa, yo voy a seleccionar este acotamiento para ver cuál es su estilo de acotamiento con que fue hecho. ¿Cuál es el que me aparece allá arriba? El ISO 25. El ISO 25, pero ya nosotros hemos creado uno para nuestro ejercicio. Vamos a desplegar el listado como si fueran las capas
y observamos que aquí hay uno que se llama cotas examen. Entonces, como si fuera un elemento que estoy cambiando de capa, selecciono la cota, despliego el listado de los estilos de acotamiento y selecciono el lugar correspondiente donde yo quiero que esté. Perfecto. Ahora sí, ya empezó a observarse mayor cambio. Sin embargo, ¿qué ajustes ahora tenemos que hacer? Para que nos siga apareciendo lo más parecido, valga la redundancia, lo más parecido posible a esto que tenemos aquí en el PDF. Las capas en color. ¿Perdón? El tamaño. Las capas en color. Los tamaños, de pronto el color ahorita no, porque al final vamos a dejarlo todo blanco y negro. ¿Listo? Pero el tamaño de los textos me parece que sí. ¿Qué otra información de pronto necesitamos ajustar? ¿Cómo se ve, por ejemplo, la parte de los símbolos y las flechas? Muy grande, ¿no? Se ve también muy grande. ¿Listo? Ya por lo menos empezamos a identificar que hay ciertos elementos que me toca o que nos toca seguir editando. Entonces, ahora debemos nuevamente dirigirnos al manejador de los estilos de acotamiento. Y ya no tenemos que crear, porque ya lo creamos hace unos instantes. Ahora lo que tenemos es que modificar el que ya tenemos creado. Vamos entonces a modificar y listo. Vamos a irnos entonces a los textos, pestaña de texto. Vemos que este tamaño, todo inmenso que me aparece aquí, es de 1.5. ¿Qué tamaño de pronto me sugieren ustedes? 0,07 de pronto. Pongamos 0.07. A ver, listo. Perfecto. Los símbolos y las flechas, también nos toca cambiarle el tamaño. El que nos aparece en pantalla ahorita, este tamaño es 1. ¿Qué tamaño me sugerirían ustedes? El mismo para que quede igual que la letra, creo. Probemos a ver, 0.1 también. Perfecto. O 0,07. Minimizarlo lo más que de pueda. pronto 0.07, vamos a probar. Listo. Hay algo que también nos va a empezar vamos a tener que modificar, pero quedémonos un segundo con esto. Digámosle OK. Digámosle close para cerrar. Y empecemos a ver los cambios. Creo que esto está bien de tamaño, pero esto creo que no está bien. Creo que el texto nos toca ponerlo un poquitico más grande, creería yo. Yo pienso que un poquitico más grande. ¿Listo? De pronto no mucho. El Entremos, 0,01. probemos a ver. Vamos a modificar y vamos a los textos. Tiene 0.07. Si le pongo 0.01 es todavía más pequeño. Ah, sí, un 0. 0.1 podría ser. Vamos a probar 0.1. ¿Listo? Sí, ya sé más grande. Ok, vamos a darle OK, a ver cómo nos está quedando. Sí, creo que del tamaño nos quedó bien. ¿Listo? Hagamos algo un segundito. Yo voy a borrar este y voy ahora sí a crear uno nuevo, un poquito más limpio, para tener ahora un poco mayor de precisión. ¿Qué otro elemento nos toca ir modificando de este acotamiento? La línea vertical. Exactamente. Estos pedacitos de línea hay que acortarlos, pero drásticamente. Eso está muy largo. ¿Listo? Eso le resta estética a nuestro dibujo y según normativa de dibujo técnico tampoco puede ser eso un segmento muy largo. Vamos a darle modificar, vamos a irnos a las líneas y ese segmento es el que aparece con la extensión más allá de las líneas de cotas. Esto que está acá es 0.5. ¿Qué valor me sugerirían ustedes para esto? 0.02. 0.02, vamos a ver. Posiblemente sea pequeño, pero vamos a probarlo 0.02. Listo. Y también nos va a tocar ajustar esta separación que está acá, porque el texto se ve muy separado, se ve muy volando con respecto a la línea de dimensionamiento. Hay que ponerlo un poquito más hacia abajo. Ese valor lo encontramos en la pestaña del texto, específicamente en el desfase del texto desde la línea de dimensionamiento.
Esta separacioncita es 0.1. ¿Qué valor me sugerirían ustedes para colocarle ahí, para reemplazar? Profesor, ¿no se puede dejar en 0 para que quede partiendo la cota? Si lo dejamos en 0, el texto va a quedar pegado a la línea y no es recomendable. Siempre tiene que haber una separacioncita. Para que de Pero pronto... existe la posibilidad de dejarlo, como le digo, partiendo la cota, o sea, que quede en la mitad. Ah, sí, claro. Pero igualito hay que reducir ese valor porque entonces ese 0.1 te lo va a colocar tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Ok? Vamos a probarlo. Vamos a ponerle aquí centrado y le decimos OK y le decimos cerrar. Ese 0.1 te lo colocó a este pedacito y a este pedacito. ¿Listo? Lo más seguro es que tengamos que reducirle un poquitico más el tamaño. Vamos a ponerle un valor un poquito más pequeño. Modificar. 0.05. Podría ser un 0.05. Y yo creo que este pedacito que alguien me dijo ahorita, el 0.02, me parece un poco pequeño. Esto que está acá. Creo que creo que nos exageramos en ese valor. Pongámosle de pronto 0.04, podría ser. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos queda. OK. Close. Listo. Opiniones acerca del acotamiento que acabamos de crear. ¿Cómo lo observamos? Mejoró. Muchísimo. Mejoró enormemente. ¿Ok? Mejoró como no tienen idea. ¿Listo? Ahora, si nosotros queremos empezar, y ya con esto vamos cerrando nuestra clase de hoy, si ya nosotros queremos empezar a colocar otras cotas continuas o continuadas, tenemos una herramienta para ello. Por ejemplo, si vemos el ejercicio del examen, observamos que, por ejemplo, aquí arriba tengo una cota continuada, 30, 90, 30. Esto es como si fueran 3 cotas lineales, pero no lo hacemos con cotas lineales. Lo hacemos con la herramienta que se llama acotamiento continuado o continuo. Y este lo encontramos directamente donde estoy mostrando ahorita en pantalla. ¿Listo? Activamos el acotamiento de tipo continuo o continuado y luego AutoCAD va a reconocer el último acotamiento lineal. En este caso fue el 1.5. Fíjense que se me pegó de donde finalizó el otro. Aquí luego lo que nos queda es simplemente punto final, punto final, punto final y punto final. ¿Listo? Aquí ya ustedes pueden empezar a ver si les toca empezar a modificar el tamaño del texto, el tamaño de las líneas de las líneas de Profe, los una símbolos y pregunta. flechas, etcétera. Sí, señor, coméntame. Pero ahí, o sea, si uno hace una modificación ahí afecta a todos, me imagino, a todas las A cotas todos, que uno puede trazar. exactamente a todos. Ujú. Ya. Exactamente. Si de pronto ya yo terminé de acotar de manera continua hacia la derecha y me faltó este pedacito, nos toca otra vez aplicar una cota de tipo continuada, pero fíjense que él va a tomar el último acotamiento, es decir, aquí. Y aquí no es donde yo quiero partir, literalmente necesito arrancar desde acá. Entonces, en la parte inferior, en la línea de comando, está una opción que dice seleccionar. Dentro de los corchetes hay una opción que dice seleccionar. Entonces, tomamos esta y tocamos esa nueva extremidad y simplemente punto final y punto final y listo. Si hay cambios que necesito hacerle al estilo de acotamiento, ojo, como decía creo que ahorita el compañero, va a aplicar a todo el acotamiento que esté dentro de cotas del examen 2. Si yo digo, los símbolos y las flechas lo quiero más pequeño, le quiero 0.05. Y los textos lo quiero todavía un poquito más pequeño, 0.08. Todo ese cambio les va a aplicar a todas las cotas dentro de su dibujo automáticamente. Bien. Estos elementos tienen que ir en su capa correspondiente. Cotas o acotamiento o dimensionamientos. El color que ustedes quieran con el grosor que nos están sugiriendo en la guía o en el instructivo. Perfecto. Para hacerlo más rápido, pónganse en la capa de las cotas y sigan incorporando acotamientos a su dibujo. Y de una vez les va a quedar en su capa correspondiente y no van a tener que estar cambiando
los elementos a otras capas. Ya automáticamente todo les quedará por aquí. Perfecto. ¿Preguntas hasta ahorita, compañeros, compañeras? ¿Preguntas hasta este instante? No, señor. No, no, señor. Perfecto. Entonces, ya con esta información podemos empezar a ajustar el estilo de acotamiento de nuestro ejercicio y empezar a ir. Obviamente, ese proceso es muy común. Ajustar, ir al dibujo, verificar, volver a ajustar el estilo de acotamiento, regresar al dibujo, verificar, ver lo que tenemos que ajustar, ir al estilo de acotamiento, modificar y volver a regresar. Ese proceso de ir y venir es muy común que hagamos dentro de un estilo de acotamiento cuando estamos insertando cotas en nuestro dibujo. Intentemos más o menos que las cotas nos queden lo más parecido a lo que tenemos acá. Con esto vamos finalizando. Hubo un compañero que me dijo ahorita, Víctor, realmente al inicio, profe, ¿cómo hago para yo colocar este símbolo de diámetro, si esto es una cota lineal? Y el acotamiento de diámetro, literalmente AutoCAD me lo permite, es en una circunferencia. Entonces, en esas situaciones, ustedes pueden seleccionar una cota y hacer doble clic sobre el texto. En este punto entran en el modo de edición de este cuadrito de texto. Fíjense que tienen todas las herramientas que vimos en textos la semana antepasada. Si ese es el requerimiento, aquí hay una opción que dice símbolos, que tiene el arroba de los correos electrónicos. Aquí simplemente buscamos el que diga diámetro y ya AutoCAD nos los coloca dentro de esta cota. Pero eso sí, nos toca hacerla a una por una. Todas las que de Profe, pronto ¿puede ya hemos hecho, repetirlo? Qué pena que no lo vi bien. doble clic sobre el elemento y luego insertamos, repitamos, doble clic sobre el elemento y entramos en el modo de edición. Nos ponemos antes del número, obviamente, y luego en la parte de los símbolos, donde está el arroba, le decimos que queremos insertar el símbolo del diámetro. Y listo, salimos del editor del texto y ya está. O sea, mejor dicho, se pone el símbolo donde yo seleccione el cursor, ¿sí? Donde va a estar el cursor, exactamente. Ahí mismo es. Perfecto. Profe, Sí, señor. pregunta. Sí, señor, rápidamente. que me ¿AutoCAD toca hacer. no permite dos tipos de cota en un mismo plano? No, ¿o sí? Que aparezca que como dos valores ahí. Dos tipos, ¿por qué lo digo? Pues en el ejercicio hay una parte de las cotas que las tiene con fondo, las otras no. Entonces mi pregunta, ¿usted va ¿Te a refieres a calificar? esta? Exacto. ¿Usted va a calificar esos fondos? No, pero se vería mucho mejor si ustedes le colocan algún fondo, por ejemplo, aquí. Fíjense que aquí yo voy a modificar un momentico esto y lo voy a hacer un poco más pequeño. ¿Ok? Fíjense cómo quedó este recuadro de fondo, tanto para el 274 como para el 015. Y puedo leer toda la información con bastante claridad. Eso, ya lo vimos nosotros ahorita, está en textos, en la opción del fill color o color de fondo. Yo utilicé el fondo del background o el fondo negro de la pantalla de AutoCAD. ¿Listo? Pero Se va igual, a ver mejor. Pero si no se implementa, ¿lo tiene en cuenta o no? No pasa nada. Para hacerlo. ¿Ok? No pasa nada. Si lo hacen, obviamente, mucho mejor porque visualmente no van a tener nada que les vaya a estorbar la lectura de una cota. Recuerden que entre más clara es la información que ustedes presentan, es mucho mejor. ¿Listo? Listo, profe. Igual Perfecto. yo dejé las cotas que no se cortaron. Sí, es lo mejor. ¿Listo? Bien. Por ahorita, compañeros, ya me toca hacer una pausa porque yo creo que ya hay clase aquí en el salón y pues obviamente no puedo terminar a la raya. El profesor o la profesora tiene que preparar el salón. Por ahorita nos toca hacer una pausa. ¿Quién me había comentado? ¿Dónde está? Yesid. Profe, una pregunta. Yesid, dame un segundito, Cristian. Yesid me había dicho pues que había cargado el ejercicio incorrecto el fin de semana. Haremos la última excepción por esta, Yesid, y va para todo el grupo, ¿ok? Digamos que con Yesid, hacemos ya la última excepción. Cualquier persona que desafortunadamente
cargue un ejercicio incorrecto, pues nos tocará corregir el archivo incorrecto, ¿vale? Para que estemos muy pendientes con eso. Pero Muchas te lo gracias, profe. ajusto mañana, Yesida. Ahorita no me va a dar tiempo. Mañana el día del examen. Listo, perfecto, perfecto, profe. Yo lo voy haciendo para dejarlo listo para cargarlo. Perfecto. Cristian, rápidamente, Gracias. 30 segundos para tu consulta. Profe, una pregunta. Nosotros tenemos que hacer, según el examen, o sea, 3 vistas, ¿sí? Pero Ujú. esas vistas hay que juntarlas de alguna manera para que se vea el dibujo en 3D o simplemente las hacemos por separado. No, aquí no vamos a meter ahorita nada de 3D. ¿Ok? No hemos visto 3D. 3D lo vamos a ver a partir de pasado mañana. Todo O lo que sea, estamos aquí es simplemente, puro 2D. o sea, simplemente hacemos las vistas, creamos las líneas, bueno, ¿cómo se dice eso? Lo que nos explicó ahorita. Sí, me olvidó el Línea nombre. de acotamientos. Sí, las líneas de acotamientos y las que van en interlineados. Y ya. Ajá, ok, sí. Tal cual mostrando la hojita de PDF que tiene las 3 vistas. Es lo único que vamos a presentar. 3D, nada de 3D porque no hemos visto 3D. Listo, perfecto. Muchas gracias. Ujú, con muchísimo gusto. Muy bien, compañeros, compañeras. Bien, por ahorita nos toca hacer una pausa. Hasta mañana. Nos vemos nuevamente mañana vía Zoom. Si mañana no logro encontrar una computadora libre aquí en la universidad y me toca utilizar la mía, pues yo sí le pido de disculpas de antemano. Intentaré trabajar lo más fluido posible para no afectar de pronto la clase, ¿vale? Bien, les deseo a todos ahorita que tengan una excelente noche, una buena clase ahorita la que viene de 8 a 10. Que Dios los bendiga, a seguir trabajando y nos vemos mañana a 6 de la tarde, ¿vale? Gracias, profe. Buenas noches. Cuídense muchísimo. Gracias. Hasta mañana. Que estén muy bien. Hasta mañana, Profe. profe. Descanse. Listo. Profe, Jamie, sí, profe, para lo de la compañerita que te comenté hoy, ¿te doy el ya, nombre o te lo...? ya lo hicimos al inicio. Ah, listo. Ah, bueno, profe, gracias. Tranquila, dale pues. Feliz noche para Bueno, todos. chao, Cuídense profe, muchísimo, gracias. compañeros. Buenas noches, profe. Gracias. Chaito, gracias a Hasta ti también. luego. Hasta luego.